Bienvenidos a Terror en la Noche, el canal donde desentrañamos los más oscuros secretos y revelamos historias de terror que pocos conocen. ¿Están preparados para adentrarse en el mundo de lo inexplicable y lo aterrador? Había una vez dos tipos duros de la ley, Mac y Tony, dos policías curtidos con más cicatrices que historias de éxito. Si bien eran uña y carne, su valentía y coraje eran conocidos en todo el condado, pero pocos sabían de su gran apetito por la emoción y el miedo. Uno pensaría que después de años persiguiendo a criminales peligrosos, nada podría asustar a estos dos hombres, pero el destino tenía otros planes. Era una noche oscura y tormentosa, el tipo de noche en la que las sombras parecen moverse por sí mismas y el viento susurra secretos inquietantes. Mac y Tony patrullaban la tranquila carretera que atravesaba el campo, sus faros iluminaban intermitentemente las altas hierbas que parecían moverse al compás del viento. Habían escuchado rumores de que en esa zona aislada ocurrían cosas extrañas, pero no eran hombres de creer en cuentos de miedo. De repente, el silencio de la noche fue interrumpido por el estridente sonido del teléfono de la patrulla. Mac, quien conducía, maldijo en voz baja mientras Tony estiraba el brazo para alcanzar el dispositivo. La pantalla mostraba un número desconocido, y antes de que pudieran decir una palabra, una voz ronca y temblorosa se escuchó al otro lado. «Ayúdenme, por favor. Estamos atrapados aquí, en medio del campo, necesitamos ayuda», suplicó la voz. Tony entrecerró los ojos y miró a Mac, intercambiaron una mirada de incertidumbre. «¿Quiénes son ustedes y qué les pasa?», preguntó Tony con su típica franqueza. «Somos una pareja de ancianos, estamos asustados, nos persiguen», respondió la voz con un escalofrío evidente. Mac decidió tomar la iniciativa. «Está bien, mantengan la calma. Díganos su ubicación y estaremos allí en unos minutos». Los dos policías condujeron hacia la dirección proporcionada por la voz anónima. La tormenta aumentó su furia y la lluvia azotaba el parabrisas, dificultando la visión. Finalmente, divisaron una vieja cabaña aislada en la oscuridad. A medida que se acercaban, el miedo se afianzaba en sus corazones. Al entrar en la cabaña, Mac y Tony fueron recibidos por una atmósfera espesa de miedo y tensión. La habitación estaba oscura, solo iluminada por la tenue luz de una lámpara de mesa. Sentados en una silla estaban dos figuras temblorosas y desaliñadas. Eran la pareja de ancianos, una mujer con mirada perdida y un hombre con ojos inyectados en sangre. «Por fin, llegaron», susurró la mujer con una sonrisa siniestra. Tony se aclaró la garganta. «Díganos qué está pasando. ¿Por qué estaban tan asustados?». El hombre miró fijamente a los policías, sus ojos oscuros parecían contener secretos oscuros. «Los demonios, nos siguen, nos acechan. Están dentro de nosotros, en nuestras cabezas», murmuró con una voz vacilante. Mac y Tony intercambiaron miradas de incredulidad, pero algo en el tono de voz de la pareja los hizo sentir incómodos. Decidieron investigar más a fondo. Los ancianos les contaron una historia retorcida de persecuciones nocturnas por sombras desconocidas y voces aterradoras en sus cabezas. Mientras los policías intentaban comprender la situación, la mujer se levantó de repente y comenzó a reír histéricamente. Nos engañaron para que los trajéramos aquí», gritó, su risa convirtiéndose en un grito desgarrador. Antes de que Mac y Tony pudieran reaccionar, la pareja anciana se abalanzó sobre ellos con una fuerza sorprendente. Fue una lucha desesperada en la que los policías apenas lograron defenderse. La mujer arañaba y mordía, mientras que el hombre golpeaba con una fuerza sobrenatural. En medio del caos, Tony logró sacar su arma y disparó al aire, tratando de asustar a la pareja. Pero sus ojos estaban inyectados en una especie de locura y la única respuesta fue un gruñido gutural. La lucha continuó durante lo que pareció una eternidad, hasta que finalmente Mac logró desarmar al hombre y Tony pudo inmovilizar a la mujer. Estaban agotados y heridos, pero habían prevalecido. «Mátalos, mátalos antes de que sea demasiado tarde», gritó la mujer, su voz ahora llena de desesperación. Mickey y Tony intercambiaron una mirada sombría. No entendían completamente lo que había sucedido, pero una cosa estaba clara, la pareja no estaba bien y había una oscuridad profunda en su interior. «Lo siento», murmuró Tony mientras apretaba el gatillo. Los disparos resonaron en la cabaña, seguidos por un silencio ominoso. Los cuerpos de los ancianos cayeron al suelo, sus ojos ya sin vida mirando fijamente al vacío. Mickey y Tony se miraron el uno al otro, el peso de lo que acababan de hacer pesaba sobre ellos. Salieron de la cabaña, dejando atrás la escena macabra. La tormenta parecía haberse calmado, pero sus mentes seguían atormentadas por lo que habían presenciado.
Mientras conducían de regreso a la comisaría, ninguno de los dos dijo una palabra. Sabían que habían enfrentado algo mucho más oscuro y retorcido de lo que habían imaginado. Con el tiempo, Mac y Tony comenzaron a notar algo extraño en el pueblo. Las personas parecían más nerviosas, mirando furtivamente a su alrededor y susurrando entre ellos. Había algo en el aire, una sensación de inquietud que no podían ignorar. Un día, mientras patrullaban las calles del pueblo, notaron que la mayoría de las personas evitaban su mirada y parecían inquietas ante su presencia. Se acercaron a un anciano que estaba sentado en un banco del parque, observando a las palomas con una mirada distante. Tony se aclaró la garganta y preguntó con amabilidad: «Hola, señor. ¿Está todo bien por aquí?». El anciano levantó la mirada lentamente, sus ojos vidriosos y llenos de desconfianza. «Los demonios están en todas partes», murmuró en voz baja. Mickey y Tony intercambiaron una mirada preocupada. ¿Acababan de escuchar la misma palabra que la pareja anciana les había mencionado? Decidieron indagar más y comenzaron a hacer preguntas a otros residentes del pueblo. A medida que hablaban con la gente, la misma historia emergía una y otra vez. Cada persona tenía su propia versión, pero todas hablaban de sombras acechantes, voces susurrantes y una creciente sensación de paranoia. Mickey y Tony no podían creer lo que estaban escuchando. ¿Había algo más oscuro en juego en este pueblo de lo que habían imaginado? Decidieron investigar a fondo, revisando registros médicos y hablando con médicos locales. Lo que descubrieron los dejó sin aliento. Parecía que una extraña forma de esquizofrenia había afectado a gran parte de la población del pueblo. No era solo la pareja anciana, había muchos más que luchaban con alucinaciones y delirios aterradores. Con cada puerta a la que llamaban, la verdad se volvía más aterradora. El pueblo entero parecía haber sido atrapado en una telaraña de paranoia y miedo. Mickey y Tony estaban decididos a encontrar la causa de esta pesadilla colectiva y ponerle fin. Mientras profundizaban en la investigación, comenzaron a experimentar los efectos ellos mismos. Empezaron a ver sombras moverse en las esquinas de sus ojos y a veces parecía que las voces susurrantes estaban justo detrás de ellos. Su valentía se tambaleaba mientras luchaban por distinguir la realidad de la ficción. Finalmente, después de semanas de investigación, descubrieron la verdad detrás de la epidemia de esquizofrenia en el pueblo. Había un pozo contaminado en las afueras y las aguas subterráneas habían estado afectadas por sustancias químicas tóxicas. Estas sustancias habían desencadenado una reacción en las mentes de las personas, creando alucinaciones y delirios intensos. Mickey y Tony se dieron cuenta de que habían estado luchando contra enemigos invisibles todo el tiempo. Las sombras y las voces no eran reales, sino manifestaciones de una mente colectiva enferma. Lo que siguió fue una lucha desesperada por contener la situación. Mickey y Tony trabajaron incansablemente para advertir a la gente sobre el agua contaminada y coordinaron esfuerzos para purificar el suministro de agua. Pero sus esfuerzos se encontraron con resistencia. La paranoia había arraigado profundamente en las mentes de los habitantes del pueblo, y muchos se negaban a creer lo que decían los dos policías. A medida que los días pasaban, Mac y Tony comenzaron a sentir la presión aplastante de la situación. Las alucinaciones se volvieron más intensas y las voces susurrantes más persistentes. La línea entre la realidad y la ilusión se volvió cada vez más borrosa. Comenzaron a dudar de sus propias percepciones y a cuestionar la verdadera naturaleza de lo que estaba sucediendo. Una noche, mientras patrullaban las solitarias calles del pueblo, la oscuridad finalmente los atrapó. Sombras danzantes parecían surgir de las sombras mismas, y las voces en sus cabezas se intensificaron en un coro de risas siniestras y susurros perturbadores. Mickey y Tony se miraron a los ojos, sus expresiones llenas de terror y confusión. Sin previo aviso, Mac sacó su arma y disparó a una figura oscura que se materializaba ante ellos. El sonido del disparo resonó en la noche, pero la figura simplemente se desvaneció en el aire como humo. Tony miró a Mac con horror, dándose cuenta de que habían cruzado una línea peligrosa. «Mac, detente», gritó Tony, pero ya era demasiado tarde. Mickey, atrapado en su propia ilusión, comenzó a disparar frenéticamente alrededor de él, como si estuviera combatiendo a enemigos invisibles. Tony intentó frenar a su compañero, pero la paranoia y el miedo habían tomado el control de ambos. El pueblo se sumió en el caos mientras los disparos resonaban por las calles desiertas. Los habitantes, aterrorizados, se escondían en sus casas mientras Mac y Tony parecían haber perdido completamente la cordura. La lucha que habían enfrentado contra las sombras y las voces en sus propias mentes ahora se había convertido en una pesadilla real.
Horas después, cuando el sol comenzó a asomarse en el horizonte, el pueblo yacía en silencio. Los cuerpos de Mac, Tony yacían en la calle, rodeados de casquillos de bala y un aura de desesperación. La pesadilla que habían intentado resolver había tomado un giro completamente oscuro y mortal. Las noticias de la tragedia se extendieron rápidamente y el pueblo quedó conmocionado y devastado. La epidemia de esquizofrenia colectiva se había cobrado la vida de dos de sus protectores más valientes. La sombra del miedo y la paranoia seguía acechando, dejando un rastro de destrucción a su paso. Con el tiempo, el pueblo se sumió en el olvido, una víctima más de las oscuras fuerzas que lo habían asolado. La historia de Mac y Tony se convirtió en una advertencia escalofriante sobre los peligros de perderse en las profundidades de la mente y cómo el miedo puede llevar a consecuencias trágicas e irreversibles. Y así, el pueblo que alguna vez fue tranquilo y apacible quedó atrapado en una eterna pesadilla, recordando la terrible lección aprendida a través de la tragedia de dos policías valientes que lucharon contra sus propios demonios, solo para ser consumidos por ellos. Muchas gracias por unirte a nosotros en otra noche llena de terror y suspenso en nuestro canal, Terror en la Noche. Esperamos que hayas disfrutado de este escalofriante video tanto como nosotros al crearlo. Si te ha gustado y quieres ver más contenido terrorífico, no olvides darle un gran me gusta al video para que podamos saberlo. Además, estamos ansiosos por conocer tus sugerencias para futuros videos. ¿Hay alguna leyenda urbana, historia paranormal o misterio que te gustaría que investiguemos? Déjanos tus ideas en los comentarios. Si aún no lo has hecho, te invitamos a suscribirte al canal y unirte a nuestra comunidad de amantes del terror. Así, no te perderás ninguno de nuestros escalofriantes episodios. Prepárate para más noches de suspenso y horror. Nos vemos pronto en el próximo video.